¿Cómo le va, querida familia? Le damos la bienvenida a otra serie de devocionales de la Iglesia Nuevo Comienzo. Buenas noches hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Siempre es un placer el poder comunicarnos para meditar sobre algún tema de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a meditar en el relato que escribió Mateo en el capítulo 8, versículos 1 al 4. Y se trata sobre el primer milagro que nos habla Mateo de Jesús después que bajó del monte donde había estado enseñando a una gran multitud que había llegado de muchas partes y de los alrededores de Galilea. Leemos. Y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. La lepra es una enfermedad que aún existe en nuestro país. Se calcula que se presentan aproximadamente 300 casos por año y es causada por una bacteria llamada de Hansen. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene cura y el enfermo no tiene que estar internado, es decir, es un tratamiento ambulatorio y existen medicamentos para su curación. Pero no era así hace 2000 años, en tiempo de Jesús. Era una enfermedad terrible. El paciente era excluido de la sociedad y a medida que la enfermedad avanzaba, la persona iba adquiriendo un aspecto cada vez más repulsivo. Los enfermos eran separados de la población, vivían en lugares desérticos o en cuevas, y se mantenían por algún familiar o conocido que le alcanzaba algo de comer, y no podían entrar a las ciudades cerradas, y en Jerusalén tenían prohibido ir al templo, porque eran tenidos por inmundos. En algunas sinagogas de pueblos chicos se disponía de un cuarto separado para que el leproso estuviera aislado. La ley especificaba que si alguien tocaba a un leproso, quedaba impuro, como si hubiera tocado a un muerto. Los rabinos y los religiosos les tiraban piedras para que se fueran. Otros escapaban cuando los veían llegar, y no podían acercarse a ninguna persona sana a menos de 2 metros. Tenían prohibido saludar a la gente aún en espacios abiertos, y tenían que llevar una campanita que hacían sonar como alarma para que la gente al escucharla se fuera del lugar. Avanzando la historia y cuando el cristianismo se había difundido en toda Europa, los sacerdotes al ver a algún leproso entraban en la iglesia y leían el oficio fúnebre, por lo tanto lo consideraban como si esa persona hubiese muerto. El leproso, a medida que avanzaba la enfermedad, se le aparecían nódulos ulcerosos por todo el cuerpo, aún en la cara, que producía un aspecto repulsivo y se le deformaban los dedos de las manos y de los pies a tal punto que perdían parte de ellos hasta que finalmente fallecía. Era un proceso que duraba varios años. Podemos afirmar que se iba muriendo de a poco. Era una muerte cruel y terrible. Y en el marco de ese contexto, se le presentó a Jesús un leproso, y para todo el mundo y más para los judíos, el acto de Jesús de extender su mano y tocarle era algo muy sorprendente que nadie jamás haría. Teniendo muy en cuenta todo lo que sucedía a una persona enferma de lepra, podemos decir que su situación era verdaderamente desesperante, sin salida, nada ni nadie que lo ayude con su enfermedad. En la actualidad, y gracias al avance que Dios permitió a la ciencia, si nos encontráramos con un leproso, no tendríamos esa imagen repulsiva y lo tomaríamos como un enfermo con una patología contagiosa y nada más. Muy distinto de lo que sucedía hace 2000 años. Veamos cómo se acercó a Jesús el leproso.
¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El leproso era una persona desahuciada, derrotada. Sabía que solo le quedaba esperar la muerte sin poder recibir ninguna ayuda para su enfermedad. Los rabinos, la clase religiosa, aún la ley no tenía ninguna forma de ayudarlo, solo aislarlo hasta que llegaba la muerte. Y aún más, si el enfermo se quería acercar a alguien o a algún lugar a pedir ayuda, lo corrían a cascotazos. Pero se acercó a Jesús con confianza. No dudaba que si Jesús quería, podía sanarlo. Era una confianza absoluta que Jesús podía sanarlo. Nadie tiene que sentirse demasiado pecador para no venir a Cristo, y nadie tiene que sentirse incurable de su alma enferma mientras venga a Cristo con confianza y con fe. El leproso no demandó la sanidad, sino que con humildad se arrodilló delante de Jesús y dijo: «¿Me puedes limpiar? Si quieres». Era una expresión que decía que no tenía ningún derecho a recibir nada. No era como una persona, sino como una cosa sin valor alguno, sin importancia, que solo le correspondía esperar la muerte, pero su corazón humilde, que no exige, solo apela a la misericordia para su necesidad. Así también nosotros, si nos acercamos a Jesús con humildad y con corazón abierto, recibiremos la misericordia y el perdón de nuestros pecados. El leproso se acerca con reverencia, se arrodilla delante de Jesús como un acto de adoración, porque sabía que estaba ante la presencia divina del Hijo de Dios. Seguramente no le había dicho nada a nadie lo que pensaba de Jesús, pero él lo sabía y tenía la convicción y la fe en Jesús como su Salvador. Así también nosotros nos bastará la convicción y la fe en Jesús para saber que nos encontraremos cara a cara con el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Vemos cómo fue la reacción de Jesús. Fue de compasión. Extendió su mano y lo tocó. Y esto nos parecerá hoy lo más lógico de parte de Jesús, pero no era así en esos tiempos. Ese acto estaba a contramano de todos los reglamentos de la ley y quedaría impuro, pues no debe acercarse a menos de 2 metros. Y el conocimiento de la medicina de aquella época decía que estaba cometiendo una grave imprudencia, pues se contagiaría de una enfermedad terrible e incurable. Para Jesús solo había una sola obligación: debía ayudar a un necesitado sin importarle los riesgos a que se estaba exponiendo. Para él la única ley que existía era la del amor, que le hacía desafiar todos los reglamentos y todos los conocimientos médicos que existían en esa época. Así es Jesús, así es Dios, y así debemos ser nosotros. El verdadero cristiano romperá con cualquier tradición o costumbre para ayudar a un necesitado y correr el riesgo que eso le podría ocasionar. Aclaremos que no vamos a exponer la vida con imprudencia ni la salud, porque para esos casos están los profesionales que saben cómo hacer el trabajo. Pero sí puede suceder que nuestra intención de ayudar a algunos nos cataloguen de metidos en lo que no nos interesa, o tal vez se sientan molestos por nuestras acciones en favor de un necesitado. Podemos ver 2 cosas más en la reacción de Jesús. Vemos que actuó saltando la ley y los reglamentos, y si arriesgaba una infección, actuaba con independencia, pero no era insensato ni imprudente. Así que le ordenó al leproso que no contara nada a nadie de su curación milagrosa. Porque él conocía al pueblo judío, que esperaban un Mesías libertador con poder político. Seguramente le hubiera querido poner como líder político o jefe de un ejército, pues con el poder que él tenía podrían liberarse de sus opresores romanos. Y eso es precisamente lo que Jesús no quería. Él había venido con poder del amor y había que cambiar la mentalidad de las personas para que pudieran conocerlo como el que amaba a las personas, y no como el destructor de vidas humanas
con el poder del amor y no con el poder de las armas. Por eso siempre que hacía un milagro poderoso, pedía que guardaran silencio hasta que hubiera aprendido a conocerlo correctamente. Y por último, Jesús manda al leproso a presentarse al sacerdote para que después de pasar por un proceso ritual que duraba 7 u 8 días, le entregaban un certificado que lo declaraba limpio y así volvió a formar parte de la sociedad y la religión. Ese ritual está especificado en Levíticos 14, versículos 1 al 32, y consistía en una serie de rituales que incluían sacrificios de aves, corderos, ofrendas de cereales, y debían cortarse el pelo y las cejas, y otros rituales más. Y el sacerdote debía ordenar todas estas actividades rituales, y cuando se terminaban, observaba a la persona, y si estaba limpio, se le otorgaba el certificado. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esta orden de Jesús de mandar al leproso al sacerdote? Nos dice que no debemos dejar de cumplir con todo lo que hoy en día tiene la ciencia y la medicina para curar a las personas, porque si solamente oramos y nos quedamos sentados a esperar, seguramente el milagro no sucederá. Tenemos que hacer todo lo que la ciencia nos dice y todo lo humanamente posible para recibir la sanidad y hacerlo en el nombre de Jesús y bajo la autoridad del Padre Celestial. Entonces sí recibiremos la sanidad como respuesta de nuestra fe en Jesús, pero siempre que sea la perfecta voluntad de Dios. Siempre que se nos presentan problemas de sanidad física o espirituales o de otras características, debemos ponerlo delante del trono de la gracia primeramente, pero nosotros debemos hacer con fe en Dios todo lo que nos indica la ciencia o los reglamentos de las leyes y la ilimitada gracia de Dios hará que se cumplan nuestras necesidades según la perfecta voluntad de Dios. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarnos en nuestros problemas y dificultades, pero depende de nosotros ir hacia Él con humildad, aceptando lo que Dios nos dé en su perfecta voluntad, sabiendo que siempre será lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo podemos comprender, pero debemos confiar en Él, que Él nos ama y que solo quiere lo mejor para sus hijos.